académico en diversas instituciones universitarias. La sentencia, la última parte de nuestro proceso y también el último tema que tenemos por tratar. Y resulta que en los últimos 12 años el derecho en nuestro país ha atravesado una verdadera revolución. La reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales abrieron un gran paradigma, a partir del cual el lenguaje del derecho ha tenido que transformarse. En esta década se amplió el parámetro de regularidad constitucional, se consignaron herramientas interpretativas muy novedosas, se estableció la vinculatoriedad de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y recientemente se afirmó la obligación que tienen los juzgadores de realizar un control oficioso de convencionalidad de todas las normas sujetas a su conocimiento. Tanto las Cortes Internacionales de Derechos Humanos como así todas las Cortes Supremas y Constitucionales de los países de Occidente han considerado el derecho fundamental a la prueba como parte del derecho de defensa, es decir, a defenderse probando, y del debido proceso. Desde el punto de vista de su contenido, debe decirse que se trata de un derecho que incluye, a su vez, un haz de derechos aún más específicos, que pueden concretarse en el derecho a proponer y a que sean admitidas todas las pruebas relevantes que puedan dar sustento a las pretensiones de las partes, el derecho a que las pruebas presentadas y admitidas sean debidamente practicadas en juicio, el derecho a una valoración racional de la prueba, tanto individual como de conjunto, el derecho a la motivación de las decisiones probatorias. Ahora bien, resulta evidente que si las personas juzgadoras no tienen una buena formación en materia de razonamiento probatorio, pueden tomar malas decisiones que afecten a los 4 derechos específicos mencionados anteriormente. Pueden inadmitir infundadamente pruebas relevantes o dirigir inadecuadamente la práctica de la prueba, produciendo que de ella no se obtenga la información posible sobre los hechos. Pueden valorar erróneamente la fiabilidad de todas o de algunas de las pruebas presentadas y atribuir un grado de corroboración incorrecto a las distintas hipótesis fácticas en el conflicto. Y por supuesto, pueden aplicar erróneamente las reglas sobre la decisión probatoria, en especial presunciones, cargas de prueba y estándares de prueba, y dictar una sentencia infundada, sea por ausencia de justificación sustantiva o por un déficit en la explicación del razonamiento. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso al maestro Eduardo Esquivel. Bien, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Primeramente, agradecer la invitación por parte del doctor Alejandro Andrade y todo su equipo de colaboradoras y colaboradores. De hecho, para serles honesto, es la primera vez que tengo la oportunidad de conocer el recinto de la Cámara de Diputados y pues bueno, la verdad, un gran honor y un privilegio poder estar aquí la tarde del día de hoy para hablar pues bueno, de este tema tan relevante como lo es la sentencia, donde pues justamente será la exposición de la toma de decisión que el juzgador, después de haber escuchado el desfile probatorio de todos y cada uno de los órganos de prueba, parte de la Fiscalía, Asesoría Jurídica y Defensa. Primero que nada, y desde luego con la finalidad de evitar debates o cuestionamiento de opiniones, se ha escuchado si en realidad este razonamiento probatorio, es decir, las enseñanzas de la escuela de Girona, evidentemente apoyan la labor del juez de enjuiciamiento al valorar justamente la información que producen los órganos de prueba. Primero que nada, y desde
desde luego yo asumo una postura en el sentido de por qué no explorar todo lo que implica el razonamiento probatorio. Por ahí tuve un maestro en la facultad que decía, pues evidentemente tenemos que aplaudir lo bueno y criticar lo malo. Y si esta técnica de razonamiento probatorio nos puede ayudar para que de una mejor manera objetiva podamos decidir si una persona se queda o no en la cárcel. Escuchaba con detenimiento mi anterior colega, porque por ahí escuché que también es abogado, además de psicólogo, y en efecto, aunque uno no emita ningún sonido cuando se desahogan estas pruebas, pues simple y sencillamente uno puede advertir o puede apreciar algunas cuestiones de comunicación no verbal, tanto del testigo como del perito. Y principalmente, y insisto, no se trata de hacer alguna crítica, sino al contrario, que de alguna manera la labor que realizan las operadoras y operadores de este sistema de justicia penal sea lo más perfectible posible. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que a través de estas técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio justamente no se genera la información. Y al respecto y sobre esta tesitura, pues me he permitido inclusive en otros foros dar algunos tips, algunas sugerencias, algunas recomendaciones, porque durante la audiencia uno no puede decir absolutamente nada, porque si no se pondría de relieve desde luego la imparcialidad del juez. Entonces, pues simple y sencillamente, pues hay ocasiones en que el juzgador está atado de manos, porque de lo que se trata es de que una audiencia se generen los resultados en el menor tiempo posible. De ahí entonces se requiere de una mayor y mejor preparación de las y los operadores de este sistema de justicia penal. Con independencia además que aun y cuando tenemos un solo Código Nacional de Procedimientos Penales y que de acuerdo a lo que nos indican los artículos 259, 265, 359 y 402 de la Ley Nacional Adjetiva, en el sentido de que el juez apreciará de manera libre y lógica toda la información que precisamente alleguen las partes. Si esa información viene sesgada, viene incompleta, pues evidentemente el fallo será en el mismo sentido. Y aquí pues cabe destacar que ya no estamos en una etapa de investigación complementaria, donde inclusive algo que no se recabó en la investigación inicial por parte del Ministerio Público, pues simple y sencillamente se dice, bueno, no obstante, aún y cuando tengo esa probabilidad de que se cometió un delito y la probable intervención o participación del imputado en su comisión sobre ese particular, pues cabe destacar que aunque no se hayan hecho los actos de investigación, no hay problema, lo podrá realizar el Ministerio Público a través de la investigación complementaria. ¿Qué pasa si en esa investigación complementaria no se realiza ningún acto de investigación y al momento en que el Ministerio Público formula la acusación, pensando que con lo que se recabó en las 48 horas de esa investigación inicial es poco probable que obtenga un fallo condenatorio? Luego entonces también se habla, entre otros aspectos, sobre esa viabilidad, si la Fiscalía cuenta o no con esos elementos suficientes. Y pues bueno, evidentemente, ya una vez que se hayan desahogado todos los órganos de prueba en algún asunto, pues evidentemente el juez tiene que analizar esa información. Y pues sobre el particular y desde luego
es una postura personal. Entre más específicas y específicos sean, créanme, todas y todos vamos a estar agradecidos. Imaginémonos una jornada procesal, una audiencia que tiene programada 3 horas. El Ministerio Público trae a 10 órganos de prueba. ¿Se imaginan que en esas 3 horas se lleva a cabo el desahogo de un solo órgano de prueba y que los otros 9 se les informe, ¿sabe qué? Hasta la siguiente jornada procesal, que va a ser dentro de un mes, atendiendo las tablas de trabajo? Pues ¿cómo nos vamos a sentir? Si vinieron 10, ¿por qué no desahogar esos 10 en esas 3 horas? Entonces aquí básicamente la recomendación es que ustedes manéjense por objetivos, porque por ahí también se ha pensado que lo que el testigo, el perito, dijo en la entrevista es lo que se tiene que desahogar en el juicio oral. No, porque inclusive esos registros pierden su valor y únicamente sirven de apoyo para, ya sea que el testigo, el perito, olvidó una situación, que se trate de evidenciar alguna contradicción o de superar la misma. Pero evidentemente, entre más específicos sean y menos repitan la información, créanme, va a ser un beneficio ganar-ganar. Pero luego hay ocasiones en las que inclusive se pierde el control del testigo y del perito. Y luego se abordan temas que ni siquiera estarán en la sentencia. Y pues uno dice, bueno, si bien es cierto, se desarrollaron otros tópicos, pero ¿eso en qué abona al esclarecimiento de los hechos? ¿Eso en qué abona a que el culpable no quede impune? A que se proteja al inocente y que los daños ocasionados por el delito se reparen, que son los objetivos del proceso penal. Y ya no hablemos de una verdad objetiva ni real, sino evidentemente de la verdad que pueden acreditar las partes intervinientes a través de sus respectivas pretensiones y actividad. Es cierto, se ha mencionado que la defensa está sumamente limitada en ese aspecto. Hago votos porque en lo subsecuente, en un futuro no muy lejano, se generen esas dos versiones y no simple y sencillamente diga el abogado defensor, pues se va a adoptar una actitud pasiva. ¿Por qué? Porque no se tuvieron los suficientes recursos, si ya de por sí para que la familia del acusado reúna los recursos para pagar los honorarios, pues ahora imagínense que ustedes le propongan a los familiares del imputado del acusado que se realice una indagación paralela. Pues le van a decir, pues oiga, pero está viendo que apenas se nos alcanza para cubrir sus honorarios, entonces ¿de dónde quiere que saquemos esos recursos? Entonces, siguiendo esta tesitura, y desde luego, insisto, su servidor no está en contra de lo que al respecto se ha generado a través del razonamiento probatorio. Es más, inclusive en otras ocasiones yo me he atrevido a hacer la siguiente afirmación. Aunque se mencione si la prueba indiciaria, circunstancial o presuncional sigue aún vigente, sobre el particular, yo advierto que esta mecánica que nos sugiere el razonamiento probatorio a través de sus principales pensadores, Carmen Vázquez, Jordi Ferrer, Jordi Nieva, en su caso, que en paz descanse, Miquel Tarujo, entre otros, desde luego, esto nos va a permitir mejorar en cuanto a qué, en cuanto al resultado. ¿Por qué? Porque al final del camino la información va a estar ahí
y es lo que va a tomar en consideración el juez de enjuiciamiento. Desde luego también estas circunstancias de la comunicación no verbal, pues evidentemente también, que a mi modo de ver, son secundarias. Porque desde luego, como lo comentaba el psicólogo que me antecedió, pues bueno, con independencia de que si yo veo a una persona que empieza a transpirar o que empieza a voltear a algún lado y que esté declarando ante el juzgador, ¿qué parámetro va a tomar si en realidad está faltando a la verdad? Cuando desde un principio se le dice, no se le olvide que está usted en una diligencia de carácter judicial y usted deberá de conducirse con decir la verdad, sabedor de que si falsea esos hechos podrá iniciársele una investigación por el ilícito de transgredir ante autoridades. Entonces, si ya de por sí, pobre testigo, pobre perito, porque en serio, también eso habla de la preparación de las y los operadores, por lo menos informarle a la gente que acude a la sala de audiencias a qué vienen. Es la verdad increíble que llegue la persona y pues diga, es que la verdad no, me dijeron que tenía que venir y que si no que me iban a mandar a la policía, pero yo no sé por qué estoy aquí. Y pues si a eso le agregan esa situación de repetir la información, pues en ese sentido la sentencia va a seguir a correr la misma suerte. Entonces, pues bueno, ya para entrar en materia, sobre todo tomando en consideración el tiempo que su servidor tiene, pues me tomé la libertad de imprimir un bosquejo de lo que a mi modo de ver pues debe de estar en la sentencia. Recordemos que precisamente la sentencia es aquella resolución que a través de los principios de congruencia, exhaustividad y motivación, el juez le va a decir a la persona acusada: cometiste el delito, se te impondrá la consecuencia jurídica, o simple y sencillamente no hay ese encuadramiento para poder determinar si tú eres responsable penalmente y pues como consecuencia se te decreta la libertad porque no hay elementos. O bien puede ser que tratándose de que haya existido un delito, el Ministerio Público no acredita esa intervención y participación del acusado en su comisión. Por ello, pues desde luego, la solicitud en cuanto, no solamente en la etapa de juicio oral, cualquier audiencia, cualquier diligencia en la que estén ustedes presentes, siempre tienen que tener una teoría del caso, integrada por los hechos, por la cuestión jurídica y la cuestión probatoria. Y ya para estas instancias, y que inclusive en los primeros años, en donde pues, propiamente vinieron diversos expertos de diferentes países a compartir sus experiencias, y pues bueno, por ahí se tomó la decisión desde luego de promulgar un código modelo para que tanto la federación como las entidades federativas, pues de acuerdo a sus necesidades de aquel tiempo, pues vieran qué era lo que les servía y qué era lo que no les servía. ¿Y qué ocurrió? Pues simple y sencillamente que teníamos que aprendernos pues prácticamente todas las legislaciones porque eran distintas, aunque tuvieran la misma estructura, pero en cuanto a los términos. Y precisamente ya 2 años antes en que expiró, o bueno, más bien en que se agotó ya este tiempo en el que se hicieran los ajustes necesarios en 2016, pues es hasta 2014 cuando tenemos la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Y se nos decía, va a ser un solo código nacional y va a ser la misma manera de interpretar desde Mexicali, Baja California Norte, hasta Cancún, Quintana Roo. ¿Y qué hemos visto? Sobre un mismo tema pueden haber una cantidad de criterios interpretacionales. ¿Y qué se le pide al juzgador? Pues evidentemente, atendiendo al artículo 16 constitucional, pues la necesidad de la fundamentación y motivación de sus resoluciones. Pero si el juez toma como parámetros para valorar la prueba, el razonamiento probatorio, y el juez B dice, no, pues de acuerdo a mi íntima convicción y a lo que yo observé de esa audiencia de debate, es como voy a llegar a una toma de decisión. Y pues, ¿qué sucede? Pues, evidentemente, criterios divergentes. Y entonces luego, a veces la operadora y el operador dicen, y bueno, ¿y para dónde voy? Que incluso he escuchado en otros foros que lo primero que hay que hacer cuando se tiene una audiencia en donde no se conoce el juez, ¿qué creen? Además de la preparación y que lleven su carpeta y sus códigos, conocer el criterio del juez. Y esto, fíjense, esta información, ¿saben dónde la pueden obtener? Preguntándoles a los policías de seguridad procesal, que son los que día con día están con el juzgador. Entonces les dirán, ¿saben qué? Y fíjense, y aunque no sean personas que de alguna manera estén involucradas en el campo del derecho, créanme que la descripción que hacen de nosotros, de nosotras y nosotros los jueces, créanme que coincide. Y pues bueno, y con independencia también de que se debe de manejar una técnica también para regular el estrés, porque no obstante, hoy cuando estemos preparadas y preparados, cuando vamos a la sala de audiencias, pues ¿qué sucede? Empezamos a segregar adrenalina, pues empezamos a sentir nerviosos y nerviosos, y ya lo que preparamos, pues simple y sencillamente le armamos, como dice un amigo juez, le armamos un chilaquil al juez. ¿Sabe qué? Ahí usted cómo lo resuelve. Ahí va usted cómo lo resuelve. Entonces, fíjense, gran parte de esta toma de decisión del juzgador pues va a depender precisamente de ustedes, operadoras y operadores. Y también, si es un resultado en el que ustedes pues decían, bueno, pues no convencí al juez, tampoco se sientan mal. Para ello, desde luego, tenemos los medios de impugnación, en donde, pues simple y sencillamente, el juez no compartió el criterio, no compartió la pretensión, pero no quiere decir que ustedes hayan hecho mal las cosas. O sea, aquí desde luego de lo que se trata es de esa unificación y pues desde luego atendiendo esas reglas de valoración. Pero el hecho de que la Constitución y el Código Nacional mencionen valoración libre y lógica, pues está sujeta a lo que se conoce como la sana crítica. No es lo que piensa el juzgador. Es que la víctima, pues yo vi que estaba volviendo a ver al Ministerio Público. No obstante, aún y cuando uno le dice desde el principio, ¿sabe qué? Su mirada va a ser dirigida hacia donde estoy y usted va a poder escuchar perfectamente las preguntas. Pero bueno, el proceso de comunicación que nos ha demostrado que si yo veo al abogado y pierdo de vista público asistente, ¿qué van a pensar ustedes? Nos está haciendo a un lado, ¿no? Nos está dejando en segundo término. Pero vamos a poner que
el licenciado sea el juzgador, testigo y perito, tiene que estar bien. Ya el juzgador ya le dijo la prevención. Ya si el testigo al perito ya quiere ver a través de ese proceso de comunicación en donde para estar debidamente atentos uno tiene que ver al emisor del mensaje, pues bueno, ya ahí evidentemente eso quedaría bajo control horizontal de las partes intervinientes. Oiga, ¿sabe qué, su señoría? El testigo al perito está viendo hacia allá, entonces nada más le pido que dirija su mirada hacia usted. Pero bueno, el hecho de tomar estas prevenciones, pues evidentemente pone de relieve esta situación, que lo que se desahoga en la etapa de juicio oral, y también es otro tema que me gustaría comentar, por ejemplo, y es más, y es una de las premisas que su servidor tiene, del por qué en la etapa de juicio oral no se debe de recabar la información que se generó en la entrevista. Se decía, a través de esos procesos que el ser humano va teniendo de guardar recuerdos. Pero, por ejemplo, yo en su momento, cuando fui víctima de un delito, créanme, se me borró el cassette. Es más, yo ni sabía en dónde andaba. Y hasta que por ahí más o menos ubiqué, pero la media afiliación, las vestimentas, el coche en el que escaparon, las personas que me dañaron, qué distancia había entre ellos, o sea, literal, me bloqueé. Imagínense una víctima que acaba de sufrir un delito y que precisamente tenga que recordar esas situaciones, no una, sino precisamente ya en la audiencia de juicio tenga que revivirlo 2 veces. Entonces puede ser que en ese lapso de tiempo, en donde ya evidentemente el factor anímico queda en segundo término, con independencia de que hay delitos violentos, y pues es menester que la víctima tome terapias para recobrar precisamente su tranquilidad. Porque yo les pregunto, cuando no dormimos por estar estudiando algún asunto, estar revisando una sentencia, al día siguiente ¿cómo nos sentimos? No estamos en un 100%. Y pues ahí evidentemente también nuestra capacidad para percibir a través de nuestros sentidos lo que ocurre. ¿Qué es lo primero que hacemos? No, la verdad, una de dos, pues o me doy un tiempo para descansar, unos 5 minutos, o me preparo un café. Porque la verdad uno está agotado, uno está cansado. Bueno, pues imagínense que recordar lo que en su momento se vivió. Y que puede ser que en efecto la persona pueda recordar otros detalles que no lo dijo en la entrevista. Pero no por ello vamos a dejar de valorarlo. Código Nacional menciona, lo que se produzca en la etapa de juicio es lo que tú como juzgador vas a tomar en consideración. Por ello es que precisamente la premisa respecto a estos registros es únicamente de apoyo. Pierden su valor. Pero también venimos de una familia en la que prácticamente la mayoría de las leyes, de nuestros argumentos, de nuestros razonamientos, pues es por escrito. Porque también no es fácil presentarse en una sala de audiencias. Si yo les comentara hace 7 años que empecé a desempeñarme como juzgador, me hubieran visto en mis primeras audiencias. Francamente decía, ching, ¿y ahora qué hago? Pero precisamente la situación de que ante esa circunstancia de que pues uno dice, pues yo me preparé, yo estudié, y entonces pues bueno, vamos a hacer el mejor
mejor de los esfuerzos. Y pues bueno, también reiterarles la importancia que tiene la teoría del delito, tanto los elementos positivos como los elementos negativos, y principalmente los elementos negativos, que es de lo que tiene que hacer uso el abogado defensor. El abogado defensor que no domina los aspectos negativos del delito, pues ¿cómo va a poder realizar una defensa técnica y adecuada si desconoce cuando estamos en presencia de una defensa legítima, cuando estamos en presencia de una inimputabilidad, de un estado de necesidad justificante, un estado de necesidad disculpante, un error de prohibición, un error de tipo? Entonces, es por ello que, de acuerdo a esa estructura, pues evidentemente lo que se toma en consideración desde mi óptica es la información que generan las partes intervinientes. Y desde luego también se debe de valorar tanto individual como armónica e integralmente. Y entonces en la valoración individual es donde su servidor considera que podemos tomar estos parámetros que nos indica el razonamiento probatorio. Si ya el Poder Judicial Federal, a través de esta tesis con sede en Cholula, Puebla, ya empezó a introducir estas ideas de razonamiento probatorio, el por qué ustedes no lo harían, o por qué el juzgador no lo toma en cuenta. Es que como viene de otro país y son otras ideas, es otra idiosincrasia, es otra cultura. Pero ¿por qué no tomarlo? ¿Por qué no tomarlo que de alguna manera puede inclusive decirle al juez, ¿sabes qué? Esta es mi postura y yo te voy a llevar a través de ese razonamiento probatorio para que tú estés en óptimas condiciones de poder valorar esa información? Porque como les menciono, de lo que se trata es esclarecer los hechos, no de demostrar que constituye una verdad objetiva, una verdad material, como en el anterior sistema que hacía mención a la verdad histórica de los hechos. Y pues bueno, pues en esa tesitura, pues no olvidemos también que otra de las circunstancias por las que se deben de tomar en consideración lo relativo a las ciencias forenses. Ustedes me dirán, pero si ya de por sí estudiar derecho, estudiar todo lo que implica los tratados internacionales, ¿de qué manera puede beneficiarme estas circunstancias de ciencias forenses? No les estoy pidiendo que usen una licenciatura, sino cursos básicos, o en su defecto acudir con los especialistas, con los expertos, porque eso al final de cuentas nos va a dar conocimiento. ¿Cómo voy a poder contrainterrogar a un perito siendo defensor si ni siquiera sé qué metodología aplicó, qué razonamientos tuvo que llevar a cabo para emitir sus conclusiones? ¿Se imaginan un contrainterrogatorio en el que nada más se le pregunta al perito, mire, es que aquí le faltó una coma, o aquí esto fue error de leer? Pues no, o sea, evidentemente para poder contrainterrogar a un perito es lo que en su defecto Andrés Beiterman en su obra, y fíjense, la editó el Fondo de Cultura Económica, si mal no me equivoco, es Prueba, Litigación Oral y Juicio. Pero si no estamos, o por lo menos no tenemos las nociones básicas para poder contrarrestar lo que el perito hizo en su informe, y que va inclusive desde su bibliografía, y también tenemos que estar preparados de que el perito pues va a decir, oye, pero se supone que yo soy el experto, o sea, ¿cómo es posible que tú me cuestiones sobre la bibliografía?
Pero como les digo, aquí de lo que se trata, pues es evidentemente resaltar esas contradicciones y sobre todo atacar la credibilidad del perito, para que pues diga sí, en efecto, o sea, no se pone de relieve el saber del perito, sin embargo, su informe pericial, en lugar de llevar a cabo estas operaciones que dijo el abogado, realizó estas, siendo que las primeras, evidentemente, lo iban a acercar a un resultado más objetivo. Y pues desde luego también esta situación, si ustedes la conjugan con la labor que lleva a cabo el Poder Judicial Federal semana tras semana, en el que pues se van resolviendo temas de total importancia y que pues prácticamente yo recuerdo de pequeño cuando iba al puesto de periódicos y revistas, ¿no? Me gustaba leer una revista titulada Barrabases, tenía como 8 o 9 años y precisamente yo estaba ahí cada 15 días, ahí en el puesto del señor que vendía los periódicos. Entonces también la invitación es que actualicemos esa información cada 8 días para ver precisamente cuáles han sido esos criterios relevantes de la Corte. Y es más, ¿por qué no? Si a nuestro modo de ver, la manera de interpretar estas cuestiones, de acuerdo a nuestra perspectiva, puede coadyuvar con la labor que llevan a cabo los jueces, el por qué no realizar un amicus curiae, amigos de la Corte, enviar la propuesta para este asunto, la línea argumentativa interpretativa es esta, y pueden o no compartirla, pero nosotros ya estamos cumpliendo con que las cosas cambien. Y pues bueno, pues en ese sentido quedo a la orden. La verdad, un placer y un privilegio poder estar la tarde del día de hoy. Y pues bueno, pues ojalá esta disertación precisamente ustedes la tomen en cuenta, porque también de lo que se trata es generar prácticas sociales útiles. Y recuerden que el conocimiento que no se comparte es conocimiento humano. Muchísimas gracias. No podíamos cerrar con mejor expositor y con mejor tema que con esta ponencia por parte del proceso. Increíble, muchísimas gracias. Realmente nos está llenando de mucha sabiduría. Y a tal grado que hasta nos ofrecimos a solicitar nos deje sus documentales. Por esto licenciado traía la Biblia, pues pero pues sí, evidentemente es esa situación. Nada más si la preparamos para aquello de los datos personales, ¿no? Eso sí. O si me lo permiten, quitarles el documento y les mando las cuestiones generales, lo que se toma en consideración, el razonamiento, con todo gusto lo hacemos. Exactamente, va a ser la versión pública. Ya la compartiríamos en las páginas oficiales. Sí, bajo esa situación. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que fue algo muy completo sobre la temática. No sé si tenga algo que decir. Primeramente agradecer al juez Jason su ponencia, su tiempo. Es difícil venir, trasladarnos y brindar eso que inmaterialmente no vemos, materialmente tampoco. El esfuerzo lo podemos ver, viene plasmado en esta asistencia. Pero la dedicación que hemos puesto en este congreso, todos los presentes, el juez, todos los ponentes,
y el haber compartido con nosotros algo que materialmente y inmaterialmente no les podemos reponer y que es de sumo valor, que es su tiempo, es lo que yo les agradezco en este foro. Muchas gracias. Bien, gracias. Definitivamente hay muchos aspectos de los que se abordaron y afortunadamente eso es lo que es nuestro hacer. Y efectivamente yo también he tenido la oportunidad de dar clases y cuando me sorprende muchísimo cuando tengo algún alumno, o inclusive algunos pasan en el despacho, pero sobre todo cuando son alumnos de tercer grado y que inclusive tengan la dificultad de razonar o más bien comprender lo que leen. Porque cuando lo vamos a un juzgado, es decir, verifica lo que dice el acuerdo y luego no entienden cuando queda algo que dice, que ordena jueces, gires un oficio, cuestiones por el estilo, y decir, verificaste que se hiciera el oficio o lo encargaste para agilizar esto, y luego no captan estas cuestiones. Y es algo tan simple. Entonces, imagínense cómo se viene arrastrando este tipo de deficiencias. Entonces, es claro que aquí se abordaron, casi todos coincidieron en esa situación de la deficiencia de razonamiento. Si no comprenden un acuerdo del juez de que solamente ordenan exigir un oficio y no lo cargaron o no verificaron eso, imagínense el tipo de argumentaciones que pueden dar en un procedimiento. Desde la escuela hay mucha deficiencia de docentes, es mi preocupación. Yo les algunos luego no quieren, cuando se enteran que voy a dar el material, no quieren que les exijo, porque yo les digo, miren, la labor de nosotros como abogados es casi como la de un médico. A veces, no sé ustedes, los postulantes, no les llaman a casa un viernes en la noche, 11, 12 de la noche, o un sábado, o el domingo, y es como atender una emergencia de un médico. Y luego, les repito, cuando vas a atender este asunto así, no vas a decir, oye, dame chance de ir a buscar mi código, sacar mis apuntes y ver qué es lo que tengo que hacer aquí. Tú tienes, ya debes tener conocimiento, porque vas a atender una emergencia jurídica. Así que tú tienes en tus manos la libertad de una persona, o inclusive su patrimonio en riesgo. Yo no voy a permitir que digas, vengo de la enseñanza del maestro Carlos, me va a dar vergüenza, ¿verdad? Que digas eso y no aprendiste. Claro que te voy a exigir. Y les repito, no tengan miedo de reprobar la materia. La recursan, no hay problema, para que refuercen conocimientos. Y les aseguro, me consta que después, porque hacen un ejercicio, estudio, me ponen atención. Después hacen sus resúmenes para los exámenes. Y luego los acordeones, ya van 3 repasadas. Reprueban y recursan, ya te volviste especialista. Y te vuelves mejor que el que en la primera ocasión pasó con 9 o 10. Porque si repruebas, te vuelves especialista en esto. Y es lo que yo deseo, a eso aspiro. Y entonces, ya después les digo, hay algunos que hasta sí desean reprobar para volverse mejores. Así que esas son las cosas que efectivamente vemos que hace falta en las escuelas, docentes comprometidos a que sí aprendan los alumnos para que no salgan, porque aquí no se vale lo de echando a perder ese aprendizaje. No, esto no. Definitivamente, por eso agradezco los conocimientos aportados a todos los ponentes. Hay que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo a la materia, sino al profesor. Exacto, sí. Yo pensé que iba a decir el maestro que iba a dar una cuarta lectura, ¿no? Que era la realización del examen. Sí, evidentemente también, qué bueno que toca ese tema,
servidor, propiamente, pues viví, con el señor padre que paz descanse, pues más de 40 años. Y también otras de las actividades que a mí me apasionan es ir a conferencias, ir a foros, dar clases, precisamente por una cuestión de difusión, una cuestión de preparar a las generaciones que precisamente están atrás de nosotros y que a ellos les va a tocar. Pues uno quisiera dejarles un escenario con, pues ahora sí, lo más perfectible. Lamentablemente no es así. Desde luego que se han vivido en los últimos tiempos temas de violencia hasta niveles jamás vistos. Entonces, pues bueno, ¿de qué manera transmitirles esa información a las y a los estudiantes? Yo, al igual que el maestro, desde luego soy exigente con las y con los alumnos. Y precisamente nada más es transmitirles el mensaje, ¿no? Ya si ellos sabrán si lo toman o no. Porque luego también, a veces cuando se es joven, pues quiere estar con las amigas, con los amigos, ir a lugares para degustar una cerveza, una copa de vino. Entonces, de ahí, ¿cómo transmitirles el mensaje? Simple y sencillamente, esto es lo que yo estoy viendo y esto es lo que no, posiblemente se van a enfrentar. Ya ustedes sabrán si toman o no en consideración el mensaje, pero no obstante que hay también jóvenes que pues desde luego aún no les ha caído el 20, como probablemente se dice, también así hay personas sumamente dedicadas y que precisamente lo buscan a uno. ¿Por qué? Porque uno sabe que los va a ayudar, sabe que uno no les va a meter el pie, ¿no? Inclusive luego también pues es grato, ¿verdad? Que luego ya más adelante, que soy yo docente de la UNAM, doy la licenciatura en tercer semestre y en décimo. Y entonces, ya cuando me los encuentro en el último semestre, la verdad para uno le representa un orgullo y una satisfacción. ¿Por qué? Porque saben que se les va a exigir, pero así como se les exige, pues desde luego pues, se dan facilidades, ¿no? Yo, por el contrario de reprobarlos, pues yo les digo, pues para mí todas y todos están acreditados. Nada más aquí el único inconveniente es que yo no sé con qué calificación. Si ustedes van a pasar con un 7, con un 8, con un 9 o con un 10, eso ya va a depender de ustedes. Y entonces, pues precisamente también esa tesitura pues de exigirle a la juventud para que pues de alguna manera pues sepa lo que se va a enfrentar. Yo muchas de las veces pues todo lo poco que sé lo aprendí en la práctica, porque pues hay maestros que pues nada más dicen, bueno, la materia de derecho penal pues es nada más aprender de código, pero ¿cómo lo aplicamos? ¿Cómo podemos escribir un razonamiento? Entonces también la tendencia es vincular la teoría con la práctica. Y aunque lo intenten y lo realicen mal, pero ya el hecho de intentarlo, la verdad es un avance sumamente significativo. Y además es un enamoramiento, ¿no? Ya la química entre el profesor y evidentemente el alumno es un factor muy importante. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a seguir por aquí con el programa. Ya prácticamente la fase final. Por favor, ahora. Claro que sí, hacemos su entrega de su reconocimiento, por favor. Un aplauso, por favor. No me voy a cansar de ello. A todos y cada uno de ustedes que se encuentran aquí presentes. Como ya les decía, nosotros podemos preparar un sinfín de congresos, un sinfín de ponencias, pero la verdad es que si ustedes no están aquí, nosotros no podríamos
hacer llegar nuestras ideas o ese granito de arena, y el trabajo sería absurdo. Por lo tanto, creo que todos y cada uno de nosotros, ponentes, estudiantes, todos somos estudiantes, personas que nos acompañan en este recinto, hemos sido parte importante de este evento, de esta institución y de este estado. Hemos hecho el cambio. Agradezco la presencia también de la diputada Aida Karina Banda, diputada de Aguascalientes, que nos ha estado acompañando, nos hace el honor de su presencia. También le agradezco la presencia de la diputada federal Rosa María Alvarado, y también agradezco la presencia del general diplomado de Estado Mayor, Saúl Pascual Álvarez. Muchas gracias. Agradezco a mis compañeros en el presidio, a su señoría, el doctor Jasso, pues, a nuestros compañeros ponentes, doctorados, maestros, psicólogos, todos desde un punto de vista, y me voy a robar las palabras de mi amigo, el doctor Yáñez, todos han tenido razón en esta ponencia. La suya. Y bueno, concluyo con un pequeño pensamiento que también podrían escribir. Y es lo que se intentó en este foro, sembrar la duda. La duda crea, transforma y modifica los conceptos planteados en un mundo profano, profano para el derecho, profano para las diferentes actividades que nosotros desconocemos. Dentro del mundo en el que vivo, estoy inmerso en una variedad de conceptos mentales que debo investigar y cerciorarme de su origen, si es verdad o no. Considero que poner la duda en ellos y con esto no dar por sentado el significado que está establecido en la sociedad, utilizando mis sentidos y reaccionando a lo que ocurre y me ocurre y me impacta. Cuando mediante un procedimiento y un proceso busco la verdad en ello, la duda confirma si es cierto o no lo es el objeto de estudio, por lo menos mi verdad, mi razón. Ahí donde me vuelvo mecánico, es ahí donde me vuelvo mecánico, cuando no busco la verdad, cuando no dudo de las cosas. Por no interponer la duda, poner en contradicho lo planteado, lo existente en el mundo que me rodea, en el mundo en el que nací. Solo en base a la duda nace el hombre pensador, el hombre libre, aquel hombre que, por medio de sus propios sentidos, investigaciones, hipótesis, tesis y antitesis, logra extraer la esencia de la cosa que existe en la naturaleza. Y con ello puede comprender el mundo a base de su comprensión, no en el creado y dado que tanto hemos debatido. Sirve de brújula para conocer la duda, utilizar la duda y aprender a dudar. Los diferentes maestros, libros y enfoques que yo tenga en mi vida. El verbo dudar viene del latín dubitare, vacilar entre dos cosas, no determinarse, derivado de dubius, incierto, indeciso, que se vincula a duo, dos. Du representa la raíz indoeuropea, no lo sé pronunciar, de W, que significa lo que está entre dos cosas y que va de un lado a otro. ¿Qué es la duda en la filosofía? Incertidumbre ante la verdad o falsedad de un enunciado. Incertidumbre que solo se deja atrás cuando aplicamos la duda. Vamos de un lugar a otro, de un concepto a otro, comprendiendo el significado real del objeto en estudio. La filosofía de la duda, remitiéndome a Sócrates, afirma que la duda misma era expresión de la verdad. No podríamos dudar si no existiera una verdad.
que se sustraen a la duda, la verdad. Por lo tanto, no puede ser conocida en sí misma, solamente puede ser conocida bajo forma de refutación del error. Comprendo que, solo realizando un ejercicio metódico, podré encontrar la verdad del objeto. Solo con la aplicación de la duda, podré comprender la forma, el fondo, la altura, la dimensión y el símbolo de lo que me representa en mi realidad. Estudiando a Descartes, me encuentro que para él hay un significado importante en la aplicación de la duda. Él considera y manifiesta duda de todo para poder llegar a la verdad, para poder dejar de dudar. Esta es la razón por la que Descartes se sirve de la duda como método para llegar a la verdad. La duda es, pues, metódica y no escéptica. Así, no es cuestión de no creer o oponerse a algún hecho, objeto o símbolo. La duda va más allá, y una vez que aprendo a dudar con un objetivo y bajo un método, logro cambiar la realidad, por lo menos la mía, y comprensión de la misma. La duda respecto a mis ideas me hace mucho más sociable, me permite entender mejor al otro. No es simplemente tolerarlo, sino considerar que a lo mejor él está en lo correcto y yo no. Y esto es la mecánica del procedimiento del derecho, de cualquier rama del derecho: la duda, la verdad y la probanza. Muchas gracias. Con lo anterior declaro concluido y agradezco a todos su presencia y su